Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de ahí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice este texto del Evangelio de San Mateo, en donde se habla de la multiplicación de los panes, del milagro de la multiplicación de los panes, mejor dicho. Me llama la atención cómo Jesús, cuando ve a la multitud, que dice el texto de hoy, que eran unos 5,000 hombres, se compadeció de ella. Se compadeció de ver tanta gente. Estamos hablando de 5,000 solamente hombres, fuera de las mujeres y los niños. Esa multitud que fuera de los 5,000 hombres ya no se puede contar. El texto aproxima o dice eran unos 5,000 hombres, de repente habrán hecho un conteo, no lo sé. Pero ya sumado los niños, las mujeres, pues era una multitud. Y Jesús se compadeció de ella, curando a los enfermos, que eran muchos. En una familia, ¿cuántos enfermos puede haber? O en dos, o en un vecindario, ¿cuántos enfermos puede haber? O en un poblado. Siempre hay enfermos. Aquí debió haber también unos tantos, unos muchos. Solamente Dios lo sabe, pero el tema es que los curó a todos. Curó a los enfermos, porque tuvo compasión de ellos. ¿Y por qué? En otros paralelos de la Sagrada Escritura se habla de que andaban como ovejas sin pastor. Se compadeció porque no tenían quien los guíe. No tenían un referente, no tenían un norte. Y por eso Dios mismo dice: «Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen». Y por eso sus enseñanzas, por eso las parábolas, por eso dejó su iglesia, para que continuara esta obra de transmitir la palabra y la enseñanza. La iglesia, una de las funciones del obispo es la función de enseñar. Y por eso nosotros los sacerdotes colaboramos con el obispo para transmitir esa enseñanza a las personas. Porque mucha gente tiene hambre y sed de Dios. No solamente hambre de comida, sino también de la palabra. Porque nosotros no solamente somos materia, también somos espíritu. Y necesitamos palabras que nos alienten, que nos guíen. Y esa palabra que nos alienta, que nos guía y que nos da fuerza y que nos anima y que nos alegra y nos fortalece, solamente lo puede hacer Dios con su palabra. Jesucristo se compadeció y curó a muchos enfermos. Y después de haberlos curado y de haberlos sanado y de alegrar a la gente, les dio de comer. Solamente después. Lo material vino después. Primero vino lo espiritual, luego lo material. Sació su hambre porque tenían hambre. Obviamente los estaban siguiendo de descampado, en ciudad, en pueblo. Y cayeron exhaustos. Si no tenían el alimento corporal, pues se iban a desmayar. Y por eso también les dio de comer. Pero algo muy importante de tenerlo en cuenta nosotros, como ejemplo que nos dio Cristo nuestro Señor, es que Él bendijo, dio gracias a Dios.
Dice, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Muy importante el orar antes de ingerir los alimentos. Orar, dar gracias. Hay mucha gente que se avergüenza. Me da pena eso. O que no lo hace porque se olvidan. Yo los invito a que siempre estén agradecidos con los dones que recibimos de Dios, con la comida sobre todo, siempre. Bendecir los alimentos. Unos segundos. No te digo que te quedes 1 hora o 10 minutos. Basta con una oración corta, pequeña, bien dicha, y eso de ahí es mucho para Dios. Dar gracias por el pan de cada día. Dar gracias por la curación que el Señor te ha dado. A todos nos ha curado de alguna u otra manera. Hemos estado enfermos de muchas cosas, tanto físicamente o espiritualmente. Nos ha curado el Señor. A todos. Darle gracias, porque mucha gente no ha superado la enfermedad. Esa misma enfermedad que hemos tenido nosotros, otros muchos no la han superado y se han quedado en el camino y han muerto. Démosle gracias a Dios porque estamos vivos. Él nos ha bendecido, tiene compasión de nosotros, sabe cuáles son nuestras debilidades, nos fortalece y nos alienta. En esta mañana, en este día, en la cual Dios te quiere bendecir, dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Que así sea. Que el Señor te bendiga.